Buenas noches, hermanas. ¿Cómo están? Me alegro y agradezco mucho por permitirme a compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Y hoy quisiera compartir el tema de su corazón está pintado por la sangre de Jesús. Cuando leemos la Biblia, a menudo nos resulta difícil entender, o a veces o muchas veces pensamos, ¿por qué están escritas estas palabras en la Biblia? ¿Cierto? Y la razón es que el corazón de Dios y nuestro corazón son muy diferentes. Y la mayoría de la gente piensa ideológicamente que para entrar en el reino de los cielos, uno no debe pecar y vivir una buena vida y creer en Dios fervientemente, ¿no? Pero si lee la Biblia con esta mentalidad, nos impide comprender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos primero dejar de lado nuestras nociones y descubrir lo que Dios está tratando de decir, porque el corazón de Dios es diferente al nuestro. Hoy quiero compartir una parábola de San Lucas capítulo 10. Y acá sale un hombre que cayó en manos de ladrones, ¿no? Vamos a ver. San Lucas capítulo 10, versículo 30 al 34. Voy a leer. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanas, esta es una parábola importante sobre nuestra salvación. El hombre que cayó en manos de los ladrones fue herido por el ladrón y se salvó de morir. Entonces, ¿él qué hizo para ser salvo? ¿Oró, ayunó o se arrepintió? La Biblia, ¿qué está diciendo? Y vamos a ver acá la palabra y vamos a buscar lo que hizo el hombre y lo que hizo el samaritano, ¿no? Primero, lo que hizo el samaritano, vemos uno que es vino cerca de él. Después, viéndole y fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al último, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y según la palabra, el samaritano, si el Salvador, hizo 10 cosas por él. Entonces, ¿qué hizo el hombre que cayó en los ladrones? Sí, él no hizo nada. Él no pudo hacer nada.
Sí, vamos a ver por qué Jesucristo habló a esa parábola, ¿no? En esta misma manera, Jesucristo también hizo todos para nosotros y nosotros no hicimos nada. Por eso la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracias sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Y no hicimos ninguna manera para recibir la salvación, y sino que nos es dado por las gracias. Y es 100% a través de la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, escudriñamos un poco más sobre la redención del pecado. Y en Levíticos capítulo 4, que cuenta la historia de la ofrenda por el pecado, ¿no? Y voy a leer el versículo 27, Levíticos capítulo 4, versículo 27, dice, si alguna persona del pueblo pecare por cero, haciendo algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, delinquiere. 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y vamos a pensar, hermanas, ¿quién va a ir al doctor? Si ustedes van al doctor para conversar con él, no es, ¿no? Sí. ¿Quién tiene el problema de su salud? Va al doctor. Entonces, ¿quién puede recibir el perdón de los pecados? Sí. ¿Quién se da cuenta de su pecado? Esas personas que pide para su pecado, que busca para su pecado, ¿no? Por eso la Biblia que decía, primero tiene que conocer que soy pecador, ¿no? Y la razón por la que Dios nos dio la ley es que podemos reconocer el pecado a través de la ley. Si no hubiera mandado la ley, no hubiese conocido nuestros pecados, ¿no? Mentir, ¿qué es mentir? ¿No? Lobar, ¿qué es lobar? ¿No? No lobarás, no adulterarás, pero si no teniendo estas leyes, nosotros no sabemos, no podemos saber del pecado, ¿cierto? Por eso, de esta manera, la ley nos hace darnos cuenta de que somos pecadores, pero la ley no se puede limpiarnos y necesitamos otro método porque ya hemos pecado contra la ley. En la Biblia, debido a que la paga del pecado es muerte, y solo una ofrenda sin defecto debe ser sacrificada para que los pecados sean perdonados. Y acá ustedes ven el dibujo, ¿no? El pecador se puso sus manos sobre la cabeza del sacrificio, ¿no? ¿Por qué ponen las manos sobre la cabeza? Vemos este versículo, ¿no? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Bueno, ese versículo se está explicando, poniendo las manos en la cabeza, el pecado que tiene uno, que uno tiene, se traspasa a la ofrenda. Me hago entender, ¿no? Entonces,
Después, para que los pecados sean perdonados, la ofrenda debe morir, porque ya el pecado pasó a la ofrenda, ¿cierto? Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el pecador pone sus manos sobre la cabeza del macho cabrío o becerro, sus pecados pasan a la ofrenda. Y cuando éste muere, su pecado también quedan perdonados, ¿no? Así dijo la Biblia. Y además, la Biblia dice que, versículo 30, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Si en altar de tabernáculo tiene 4 cuernos y cuando se ofrece la ofrenda por el pecado, se aplica allí sangre de la ofrenda. Hermanas, ¿y por qué les dijo que pusieran la sangre en los cuernos del altar? ¿Y por qué? Acá en Jeremías capítulo 17, versículo 1, dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, ¿no? Y dice, y nuestros pecados están escritos, ¿no? El registro de nuestro pecado está escrito en 2 lugares. Es primero los cuernos de altar y en nuestros corazones. Este versículo explica, ¿no? Así, y entonces aplicar sangre de ofrenda de los cuernos de altar es borrar el registro de nuestros pecados por la sangre. Es una manera de borrar nuestros pecados. Y debido a que la ofrenda pagó el precio total por el pecado. Lo más asombroso es, Dios también ha hecho que como Jesús, ¿no? El Cordero murió por nosotros, ¿cierto? Y pagó el precio de nuestros pecados y nos perdonó. Entonces, nosotros, ¿con qué debemos borrar el registro de nuestros pecados? ¿Sí? ¿No? Digo, es borrado por la fe, ¿no? Cuando creemos que la sangre de Jesús ha perdonado nuestros pecados, los pecados escritos en la tabla de nuestro corazón son lavados, ¿no? Por la fe. Ah, Jesús limpió mis pecados, ¿no? Ah, Jesucristo llevó mis pecados. Y en aquel momento, los registros de nuestro pecado, de la tabla de nuestro corazón, se borran, ¿cierto? Y entonces, nosotros vamos a ver acá en Éxodo capítulo 12, se explica más, ¿no? Jehová, en ese día, ¿no? Jehová pasó por medio de Egipto y mató al primogénitos en cada casa. No importa sea egipcios o judíos, ¿no? Sino israelitos, ¿no? Sino el Dios ya dio promesas que y si no ponen las sangres, ¿no? Matará sus primogénitos. Entonces, sí, Él dio una manera para evitarlo. Es sacrificar una ofrenda y pinta con su sangre
los dinteles y los dos postes de la puerta, ¿no? Y acá, cuando Jehová vio la sangre, dijo, ¿no? Esta casa ya ha sido juzgada. Significa que el precio de pecado ha sido pagado. Si alguien dice, ay, yo no hice maldad o yo no he pecado tanto como alguien y viví una vida buena y Dios no me juzgará. Entonces, esta persona ciertamente muere en esa noche, ¿cierto? Y desde un punto de vista humano, debido a que había pecado, dijo, ahora tengo que pedir perdón por mis pecados. Creo que puedo vivir una buena vida. Pero no, 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 no. Sí o sí tiene que escuchar la manera de Dios, ¿cierto? Ahora también, a lo mismo, hay muchas personas todavía están usando su manera, ¿no? No quiere escuchar lo que Dios nos contó ya. La Pascua se llama Passover en inglés. Es como dice el versículo, ¿no? Y veré la sangre, pasaré de vosotros. Cuando Jehová ve la sangre, pasa sin la maldición. Y Dios no pidió otras obras, ni condición, ¿no? Solo pidió que pintara con la sangre, ¿cierto? Pero a muchos no escucharon la palabra de Dios. Hermanas, Dios mira a nuestro corazón. Y yo quiero preguntar, ¿su corazón también está pintado por la sangre de Jesús? La sangre de Jesús es prueba de que Él pagó el precio por mis pecados, ¿no? Entonces, tendrá este testimonio, ¿no? Tengo la sangre de Jesús en mi corazón. Me hizo limpio, santificado y justificado, ¿cierto? Pero si todavía hay alguien que cree que puede ir al cielo haciendo buenas obras, y de verdad hoy en día muchos eclesiásticos o diáconos que llevaron muchos, muchos años en la iglesia creyendo en Dios, pero con su manera, con su diligencia, ¿no? Entonces, lamentablemente, en esas personas frente a la muerte, el pecado permanece en sus corazones y sufren hasta último momento. El pecado no es lavado por lo que hacemos, pero cuando Jesús murió en la cruz, fue lavado de manera completa. Y fe es creer en la palabra de Biblia, ¿no? Que nuestros pecados son perdonados por la sangre de Jesús. Amén. Y sin embargo, muchos cristianos creen que si pagan el diezmo, ¿no? Ofrendan y hacen cosas buenas, sus pecados serán perdonados o irán al cielo. O piensan que como orando con arrepentimiento puede limpiar sus pecados. Piensan, pero no. Amadas hermanas, y no necesitamos nada más que la sangre de Jesús para ir antes del Señor. No podemos ir al cielo pagando nuestros diezmos y guardando los 10 mandamientos, sino cuando nuestros pecados son perdonados por la sangre de Jesús, borrados, ¿no? Por la sangre de Jesús. Y acá Jesucristo tomó su sangre y fue al templo eterno del reino de los cielos
y pintó los cuernos del altar para lograr la expiación eterna. Vamos a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Vamos a ver, ¿no? Nosotros ya hemos obtenido eterna redención por, por nuestra obra, por lo que nosotros hicimos. No, por la sangre de Jesús. Amén. La sangre derramada de Jesús. Si el Cordero es el Cordero de Dios, ¿no? Es prueba de que nuestros pecados son perdonados. Y crean en ese hechos y digan, por favor, el Señor me está conmigo, Él siempre me está guiando y soy justificada, santificada por la sangre de Jesús. Amén. Sí, cuando nosotros creemos la sangre de Jesús, ya está pintado nuestro corazón por la sangre de Jesucristo y Dios nos pasará. Amén. Bueno, hermanas, muchísimas gracias por sus atenciones y muchas gracias y nos vemos.